Todas y todos tenemos un flamenco por dentro. En algún momento has tarareado un estribillo, has cantado una canción, has bailado, has tocado una palma aunque sea a destiempo, o has notado como los pies se te mueven bajo la mesa. Se te ha puesto la piel de gallina, has sentido un nudo en tu estómago y te has emocionado. Y aunque parezca que no, eso no se puede evitar. Si esas sensaciones las has tenido, tú eres un espontáneo del flamenco. Oh, chiquillo. Evaristo Domínguez no es gitano, pero sí lleva en su recuerdo haber sido amamantado cuando era pequeño por una gitana. No sabemos lo que esa gitana le transmitiría, no es artista, no se dedica al mundo del arte flamenco. Es un gran doctor, un gran ginecólogo con mucho prestigio en Andalucía, en España y en el mundo. Él es capaz de emocionarse escuchando a Alejandro Cañal Sanroque cantar por Soleá, ver un buen baile, sensible, una persona muy comprometida, una persona que él es capaz de tener la sensación de ese pueblo maltratado, de ese pueblo de Andalucía la Baja, de ese pueblo gitano castigado y perseguido. Y además se siente con toda la libertad de decir que tiene la sangre roja y el corazón a la izquierda. Os presento esta entrevista de mi querido, admirado Evaristo Domínguez, nuestro sexto espontáneo del flamenco. Bueno, Evaristo, primero darte las gracias por aceptar esta charla entre amigos, porque además hace muchísimos años que nos conocemos. Muchos. Yo creo que yo tendría 7, 8 años a lo mejor, que tengo pocos recuerdos, pero creo que de mis veces que te conozco, y a partir de ahí, bueno, nace un poco la admiración por tu trabajo, por tus cosas y por todo lo que ha significado para nuestro rinconcito que es el Campo de Gibraltar, además de toda Andalucía, tu trabajo y que se te reconoce y tanto cariño se te tiene. Bueno. Además de todo eso, por tu trabajo, por tantas cosas que has hecho con todo el cariño y con toda para ayudar a los más necesitados siempre y mirando hacia atrás, ¿no? Yo siempre digo a los niños nuestros que hay que mirar hacia atrás y no adelante. Estamos en el Campo de Gibraltar, estamos en San Roque, tú naces en Algeciras, te naces en Algeciras. Cuéntame un poco así tus comienzos, tu niñez, cómo bueno, transcurre. yo efectivamente yo nací en Algeciras en el año 1946, el 1 de enero del 46. Bueno, en realidad nací el 24 de diciembre, lo que empate del 45, pero apuntaron el 1 de enero del 46. Bueno, esas cosas ocurrían antiguamente. Nací en Algeciras, pero soy sanroqueño, yo soy sanroqueño, o quizás debería decir la verdad que soy ciudadano del Campo de Gibraltar, porque he nacido en Algeciras, estudié el bachillerato en Algeciras, la mayor parte de mi familia materna de Algeciras, he vivido en San Roque, siempre he tenido mi casa en San Roque y he estado 40 años trabajando de jefe de servicio de ginecología en el Hospital de la Línea, de modo que si hay alguien que puede decir que es un ciudadano del Campo de Gibraltar soy yo, y de eso estoy muy orgulloso. Bueno, de mi infancia, pues tengo recuerdos de la escuela. Entonces en aquella época no había escuela pública y privada, como tú sabes, las escuelas eran, pues recuerdo de haber ido a la escuela, sobre todo de don Antonio Trujillano, que era un artillero republicano represaliado por Franco. Y entonces tenía una escuela semiclandestina. La verdad es que la escuela esa no tenía un registro oficial, pero era una escuela que tenía 3 aulas y don Antonio era un hombre extraordinario, era una víctima más de la guerra civil y como era del bando de los perdedores, pues seguramente la mayor parte de la gente que fuimos a aquella escuela fuimos palpando que, bueno, quizás enseñanzas de la parte del dolor
que yo creo que son las que más enriquecen a la persona. El que nace en la abundancia y es rico, lo tiene todo, pues ese no valora. ¿Qué te voy a decir a ti? ¿No? O sea, que la vida, que tú sabes mucho de la vida, que la vida cuando tienes dificultades te endurece. Y por ahí quizás te llega esa parte política, entre comillas, más que política, bueno. Bueno, la parte política a mí me viene por dos vías. Una, la vía sentimental y otra, digamos, la vía intelectual. La vía sentimental, pues mi abuelo, que era un hombre, muchas veces lo he dicho, digo, mi abuelo era el auténtico Indiana Jones. El auténtico Indiana Jones era mi abuelo Evaristo Ramos Cadena. ¿Por qué? Pues era farmacéutico, como sabes, era profesor en el Instituto de la Línea, que por cierto lo cerraron, fue el único, creo que fue la única ciudad en la que cerraron un instituto después de la Guerra Civil Española, y era arqueólogo y fue el que redescubrió las ruinas de Cartella, fue el que sacó el famoso sarcófago circinado y investigó Cartella, pues básicamente yo creo que se conoce gracias a los trabajos de mi abuelo Evaristo Ramos Cadena. Fue un aventurero que estuvo en América, exploró el río Napo, que es un afluente del Amazonas, y cuando volvió, pues volvió como Colón, con un indio, un loro, y creo que alguna enfermedad seguramente de transmisión sexual también, que ahora ya a la vejez se puede decir, ¿no? Bueno, y mi abuelo, que era un profesor, era director del laboratorio municipal de la Línea, y fue fusilado vilmente por las tropas nacionales. Bueno, no por las tropas nacionales, sino por los, digamos, esos grupos asesinos que habían en los primeros años. En el año 1936, él fue fusilado en el 37, ¿no? Cuando era un hombre que estaba yendo y volviendo a Gibraltar a traer medicinas, cuidando, haciendo una labor social, pues por dos razones. Primero, por ser profundamente republicano, segundo, por ser profundamente liberal, y tercero, por ser masón. Él era masón, yo no soy masón, pero mi alma, yo tengo una gran simpatía por la masonería y tengo buenos amigos masones, y no lo soy pues porque no soy religioso, y parece ser que para ser masón hace falta ser un poco religioso, ¿no? Y quizás, bueno, esa parte ya... esa era la parte sentimental. La parte intelectual es que, bueno, si, yo no sé, y Dios me libre, no quiero ofender a nadie, pero yo creo que si estudias filosofía desde los tiempos de Demócrito, con su confrontamiento con el pensamiento idealista de Platón, y estudias y ves la evolución de la filosofía y llegas a Hegel y la dialéctica, y luego llegas a las cosas que no hay que creer, sino que hay que saber. Yo creo que hay una persona, si no es darwinista, es porque es un ignorante, como Donald Trump, que no era darwinista. Y la persona que no conoce el psicoanálisis y los fundamentos de la psicología humana, pues es un ignorante. Y el que no crea en la teoría general de la relatividad, pues igual. Es decir, hay cosas que hay que ser. Y yo creo que en la evolución natural de una persona, uno de los escalones intermedios es el materialismo histórico, que es la base filosófica del marxismo. Y yo por ese camino, pues mi cerebro, al margen de mi corazón, mi cerebro es marxista. Y lo siento, porque a mucha gente lo del marxismo parece que le da náusea. Yo digo, no entiendo. En tu faceta universitaria, ¿te marchas a Madrid? Sí, me fui a estudiar a Madrid. Hice el bachillerato en Algeciras, luego me fui a estudiar a Madrid, a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense. Puedo decir que fui un buen alumno. Fuiste un buen alumno. Sí, fui un buen alumno, sí. Sé que tu trabajo, o sea, que tu estudio, tuviste un gran esfuerzo a la hora de estudiar. Sí. ¿Eras tú en ese momento, entre comillas, revolucionario en la época estudiantil? Sí. Yo me afilié al Partido Comunista de España, a una fundación, a una organización de masas que tenía, que se llamaba la FUDE, Federación Universitaria Democrática Española, en el año 60 y en la Edad Media, para los que nos oigan, ¿no? O sea, hace muchísimos años que yo
he estado militando alrededor del Partido Comunista. Como todo el mundo, en su vida pues ha tenido fases en las que ha tenido peor relación, que se ha ido un partido un poco más de la izquierda, nunca más a la derecha. Estuve militando en el PT también, fui crítico con el eurocomunismo, cosa de la que yo hoy estoy firmemente convencido de que es la única vía, es decir, compatibilizar la democracia, la libertad y la democracia es como... Yo siempre digo que las cosas más valiosas que tiene la especie humana son las cosas que no valen nada. Lo más valioso es el aire. Solo cuando te estás asfixiando sabes lo caro que es el aire y lo que vale el aire. Yo recuerdo cuando estuve 16 o 17 días que estuve en la UCI por una intervención quirúrgica grave, que tuve pues una alteración, en fin, importante. Yo recuerdo la sensación de la sed. El agua no vale nada, pero el agua cuando tienes sed, cuando estás sediento, es lo más importante del mundo. Y yo creo que la libertad y la democracia, si hay algo sagrado en el mundo, es la libertad y la democracia, porque supone el respeto por el otro, el aceptar el otro, aunque sea negro, que por lo visto es una palabra que no se puede decir hoy, salvo en Latinoamérica, donde la gente dice negro y no se ofende, o que el otro sea gitano, o sea moro, o sea lo que sea, a mí me da igual lo que sea, si es un ser humano, es un ser humano, y todos somos iguales desde ese punto de vista. ¿Siempre has llevado tu profesión a ese extremo? Yo cuando alguien me ha dicho, mire usted, yo que nosotros tal, digo, mire usted, yo soy médico de personas humanas, no soy médico ni de moros, ni de judíos, ni de cristianos, ni de... Yo soy médico. De hecho, se te conoce también por tu labor solidaria, en este caso con la medicina, de que vayan familias a tu consulta, a verte, a tratarte, y personas necesitadas bueno, de eso prefiero no hablar. Bueno, eso, pero sí, me puedo yo decirle no, que has hecho un trabajo también bastante importante a la hora de ayudar a los demás, que hoy en día, Evaristo, tampoco es fácil, o tampoco nos encontramos mucha gente en el camino que puedan decir, oye, pues uno ayuda, aporta, y es un trabajo que realmente es necesario de reconocer, ¿no? De gente como tú, en momentos difíciles, que ha visto a gente que necesitado y le has hecho una mano, y eso yo creo que es muy importante de valorar, independientemente del color político, que no tampoco es... Ya, pero me siento incómodo oyendo eso, porque son elogios y no sé eso. Yo me acuerdo más de las veces que uno se ha equivocado, porque es inevitable que cualquier persona se equivoque, las veces que por haberte equivocado no has hecho lo correcto y el resultado ha sido malo, eso me acuerdo muchísimo más. Del otro, no, lo otro me parece lo natural, ¿no? Es decir, el esfuerzo que hay que hacer permanentemente para no cometer errores, y que los cometes, pues por supuesto que los cometes, claro, por supuesto. Estamos hablando antes de que cuando tú naces, entre comillas, como que te amamanta una gitana o te da... Yo creo que eso es importante bueno, que resaltemos un poco, ¿no? Quizás porque siempre está el hecho de que si te llega algo, ¿no? Yo sé que no te llega nada, porque lo que te está haciendo es alimentando, no tiene nada que ver con... Pero a lo mejor con el tema de nosotros que vivimos en un mundo gitano muy de cerca, que siempre está ese toque de decir, algo de gitano siempre se te queda, ¿no? O a lo mejor, mira, el sentimiento quizás, ¿no? Cuéntanos un poco ese... Bueno, pues nosotros teníamos una relación muy, muy estrecha con la familia Aparecida, que es una familia muy conocida de San Roque y muy querida, sin duda. Sobre todo Aparecida, la matriarca, era una persona... De verdad, todavía tengo 74 años y me acuerdo, todavía siento el cariño tan enorme que tenía esa mujer para dar y regalar. Y entonces pues trabajaba en mi casa y ella tenía un hijo, Juan, que en paz descanse, se ha muerto hace muy poco de un Alzheimer galopante. Y Juan y yo teníamos exactamente la misma edad. Y entonces pues Aparecida lavaba a Juan y me lavaba y los dos estábamos en el mismo bol de zinc, ahí nos bañábamos los dos juntos, y lo mismo le daba la teta a Juan que me la daba a mí. Entonces toda la vida hemos dicho que Juan Aparecida y yo hemos sido hermanos de leche. Entonces yo no sé la sangre y cuánto llevaré de gitano, algo llevaré seguramente por parte de mi madre, seguramente con sus características étnicas, pero la leche desde luego la tengo de gitano, eso es seguro.
¿Te conociste? ¿Cuándo recuerdas, si tienes un recuerdo claro de alguna fiesta, o cuándo llegas a sentir tú el flamenco como tal, que te vuelve y te emociona y te dice, tengo que averiguar este tipo de música, quiero indagar más, aunque ya el haberte criado con el mundo gitano en San Roque, el haber estado con ellos, siempre te habrás visto involucrado en más de una fiesta, ¿no? Pero cuando verdaderamente tienes uso de razón que dices, esto hay que escucharlo más. Pues yo debería decir que hay dos fases separadas. No me quiero alargar mucho. No, tenemos tiempo. Pero hay dos fases que son, yo las veo muy separadas. Una, en mi infancia, hablemos hasta los 12, 14 años, en las cuales el flamenco, al menos en San Roque, era una actividad absolutamente marginal, completamente marginal. Se oía el flamenco, sobre todo en las tabernas. Recuerdo la taberna del Gallo, o la bodega del Gallo, que también, allí al fondo, en un sitio oscuro, un poco lúgubre, se cantaba flamenco, pero sobre todo se cantaba flamenco triste, flamenco desgarrado, el flamenco donde el cantador expresa el dolor. Y es que en esa época San Roque era una ciudad sin duda elitista, sobre todo si lo comparas con la línea, ya un poco hemos hablado antes. Ten en cuenta que San Roque se funda en el año 1706, ¿no? La línea me parece que fue en el 1870. No, en 1850 años. 1850. Entonces, pues hay que tener en cuenta que durante el siglo XVII hubieron 3 guerras contra Inglaterra y la base del ejército estaba en San Roque. Hasta tal punto que si tú lees los episodios nacionales de Galdós, por cierto, que celebramos un centenario, y si lees el capítulo dedicado a Bailén, pues ves que San Roque era la ciudad, desde el punto de vista militar, más importante de España, la más importante de España. San Roque había una enorme guarnición militar. Y eso hacía que San Roque fuera un pueblo muy aristocratizante. Todo lo contrario de la línea, que era una ciudad popular, sobre todo, ¿no? Y claro, entonces había en San Roque claramente diferenciado el bando y el grupo de los militares y de los terratenientes. Ten en cuenta que los terratenientes de Gibraltar se vienen a San Roque porque como se traen los papeles se tienen que venir porque si no pierden las tierras. Entonces San Roque es donde se ubican los terratenientes del campo de Gibraltar. Ese mundo militar y terrateniente y la gente pudiente del pueblo formaban un determinado grupo en el cual el flamenco no entraba, para nada. Y luego estaban las clases populares y sobre todo los perdedores de la guerra civil. Y entre ellos pues había muchos gitanos, no sabe que... Bueno, y entonces el flamenco era una experiencia tabernaria, lúgubre y triste. Cuando yo ya hice la carrera, pues en Madrid, en cambio, el flamenco era otra cosa. Yo recuerdo ir a los festivales flamencos que se organizaban, sobre todo en el San Juan Evangelista, y allí oía mucho flamenco, y allí descubrí un flamenco luminoso, donde los estudiantes aplaudían a rabiar, y entonces fue otra cosa. Cuando ya volví a San Roque, cuando acabé la carrera, pues fue cuando volví a hacerme amigo, porque yo a mis amigos los había dejado, porque estuve sin venir a San Roque durante bastantes años, y volví a recuperar mis amigos. Entre otros, mi compadre Pepín y Alejandro Canela, eran amigos, muy, muy amigos. Y entonces pues empezamos a hacer fiestas, y hacíamos muchísimas fiestas, y me acabé de enamorar totalmente del flamenco. En esa época que estás hablando, estamos en los años 70. Un poquito antes del año 70, sí. Había un flamenco también de protesta, ¿no? Había un flamenco ya creado dentro de lo que hacía José Meneses. Sí. Estaba despuntando el Cabrero. Sí, el Cabrero, sí, sí. Tú, siendo estudiante, habías terminado tu carrera, habías trabajado mucho no habías trabajado, pero estaba dentro de la revolución, entre comillas, sí, estudiantil. ¿Escuchabas mucho ese flamenco? Sí. Incluso conocí personalmente a Enrique Morente. Ah, qué bueno. Sí, Enrique Morente era un hombre de izquierda, era un intelectual. Bueno, por supuesto oía a Meneses y por supuesto oía al Cabrero, por supuesto con esos ojos que tenía penetrantes. Recuerdo una vez que coincidimos en el tren y cuando estaba aquello en silencio, de pronto empezó a recitar
y se hizo una atmósfera absolutamente mágica. Era Qué una bueno. cosa, porque el cabrero tenía una personalidad terrible, ¿no? Y bueno, y Morente era un intelectual, era un poeta. Morente era una mezcla de Manolo Caracol y Federico García Lorca, yo creo. Era un hombre extraordinario, extraordinario. Y luego fue uno de los gitanos que entendió, de los primeros gitanos, tiene un mérito enorme, que entendió que la liberación de la persona y la liberación de la gente solamente viene por la cultura. Y ahí tiene todos sus hijos y sus hijas, todos son gente culta, gente que abandonó un poco el ay, mi mamá, ay, mi mamá, ay, mi mamá, toda esa herencia edípica que tienen los pueblos tribales. Todos los pueblos tribales tienen una profunda herencia edípica, todos son matriarcales. Y los gitanos, bueno, donde se ponga la madre de familia, el padre de puerta para afuera, de puerta para adentro es la madre la que manda. Y bueno, y yo creo que Morente tuvo ese enorme mérito. Sí, esa fue una vida de aproximación intelectual al flamenco. Y luego con los Canelas, con todos ellos, vamos, con Paqui, la mujer de Alejandro, yo me he quedado hipnotizado viendo bailar a Paqui, que digo, bueno, esa mujer podía estar millonaria si se hubiera dedicado a esto, ¿no? Es algo inconcebible. La relación de los gitanos y el flamenco es algo... Eso te voy a contar. Hay un debate siempre, que yo estoy siempre en ese mundo de debate, porque como sabemos que el flamenco es tan dispar y hay tanta mezcla de cultura, de dónde viene, de dónde nace, de los judíos, de los árabes, de todo lo que pasó por esta zona, ¿no? Del mundo gitano, del obrero andaluz. Entonces, después están los peñistas un poco, la gente que no con esto quiero decir que no lo hagan bien, sino bueno, que hacen un trabajo maravilloso, pero defienden mucho la pureza del flamenco, cuando hay otro sector de personas que, bueno, que no hay ninguna pureza dentro de lo que es el flamenco, porque hay tanta mezcla de tantas culturas distintas. ¿Qué tan importante crees tú que ha sido el mundo gitano en esa mayonesa que hablamos antes, en esa ensaladilla que hablamos antes? ¿Qué aportación tan importante ha tenido el mundo del flamenco o sea, el mundo gitano al mundo del flamenco? ¿Qué crees tú que ha sido? Pues te voy a decir, voy a intentar resumir lo más posible lo que yo creo. Pero antes quiero decir una cosa. A mí la pureza no me gusta. No digo la pureza del flamenco, digo la pureza. La persona que más ha alabado la pureza étnica ha sido Hitler. A mí no me gusta la pureza. Yo creo que lo ideal en la vida es la mezcla. La mezcla. Todos somos iguales. ¿Y por qué no voy a casar yo con una negra o con una china o una rusa? Me da igual, ¿no? Entonces el concepto de pureza no me gusta, en general no me gusta. Otra cosa es que digamos, hombre, la ortodoxia en el flamenco, pues yo creo que es importante. La aportación de los gitanos al flamenco yo creo que es un tema tremendamente complejo, ¿no? Y lo primero que habría que decir es que mucha gente se cree que el flamenco es una cosa muy antigua, y el flamenco no. El flamenco es un arte moderno. Antes de mi opinión, quiero decir que yo soy un ignorante, ¿no? Completamente. Cualquier persona que tuviera elegido, hombre de San Roque, la familia Segovia, la familia Peralta Flores, bueno, hay tanta gente, hay gente que en San Roque como Juan Tirado, Juanito el Chani, gente que sabe de flamenco lo que no te puedes imaginar. Y a mí me da un poco vergüenza que puedan oír esto y yo no sé nada. Pero vamos, yo te puedo decir la idea que yo tengo. Te estaba diciendo que sin duda mucha gente cree que el flamenco es una cosa muy antigua. El flamenco es relativamente reciente. Antes de la Guerra de Independencia no existía el flamenco, es decir, el flamenco es una cosa muy, muy moderna, muy moderna. Y por eso se ha extendido por todo el mundo, como Internet. Las cosas modernas se extienden extraordinariamente, más que las clásicas quizás. Las clásicas perviven, aguantan más el tiempo. Entonces, yo creo que hay algunos datos que para mí son innegables. Por ejemplo, yo estoy convencido que los gitanos vienen del Punjab y de Cachemira, o sea, del sur de Pakistán y el norte de la India, y que salieron de allí en el siglo XI. Recomendaría a la gente que fuera, yo he estado por allí, y yo diré que hay una ciudad que se llama Pali, que es una ciudad llena de unas gitanas más guapas que yo he visto en mi vida. Mujeres altísimas, esbeltas, delgadas, derechas, y que con una simple tela
siempre de un color muy vivo, amarillo, naranja, de una elegancia asombrosa. Eso merece la pena ir para... Bueno, tardaron aproximadamente 300 años en llegar a Asia Menor, a la zona de Turquía, el sur de las repúblicas soviéticas, en el siglo aproximadamente XIV, creo que la mayor parte de los gitanos estaban por allí. Y como todo el mundo sabe, pues un brazo por Europa y otro por el norte de África, y que yo puse un poema de Cavafis hablando de la Odisea, que desde que terminó la guerra de Troya pues, pasaron 10 años, y yo lo asimilaba. El viaje de los gitanos fue mucho más largo, ¿no? Claro. Pero claro, hasta el siglo XV no hay gitanos en España, y los primeros gitanos que llegaron a España probablemente coincidieron con la llegada del emperador Carlos V de Alemania. Yo creo, algunas personas lo creen, que la confusión de llamar a los gitanos flamencos no son flamencos. Los flamencos son la gente de Flandes, claro. Pero a España llegaron al mismo tiempo los flamencos de Flandes y los gitanos. Y como los dos vestían colores muy llamativos y la gente ya hablaban un idioma que la gente no entendía, pues yo creo que el origen de la palabra flamenco en español viene por la confusión con los flamencos que vinieron de Flandes con Carlos V. Entonces, a mí me parece que el flamenco pues tiene básicamente 3 patas, ¿no? Una, sin duda ninguna, es los castellanos. Esto es sin duda lo castellano. El flamenco se canta en español, todo. Estamos hablando de las 3 patas del flamenco. Bueno, yo decía que lo digo esto de verdad con un cierto complejo, porque yo de esto no sé nada, pero yo creo que el flamenco tiene una pata castellano, española, andaluza. Esto es evidente. Todos los flamencos cantan en español, ¿no? Luego, por otra parte, yo creo que hay unas conexiones melódicas importantísimas entre el flamenco y el cante y la música musulmana. Yo creo que eso es también una cosa bastante evidente. Y sefardí, musulmana y sefardí. Y por otra parte, es indudable la enorme influencia que los gitanos andaluces han tenido en el desarrollo del flamenco. Ahora bien, supongo que todos hemos estado pues, en Yugoslavia, en Bulgaria, en Hungría, etc. Y los gitanos ninguno canta flamenco. Allí tocan el violín, la pandereta o el acordeón. Es decir, el flamenco es un fenómeno que se da en Andalucía. Bueno, ¿cuándo han convivido en Andalucía los castellanos, los cristianos, los moros y los judíos y los gitanos? Pues por fuerza de ser después del siglo XV, porque es cuando, digamos, el reino nazarí de Granada desaparece a finales del siglo XV, es decir, hablamos del principio del siglo XVI, hasta que se echan a los moros con el decreto de expulsión de los moriscos que hizo Felipe III. A ver, me parece que fue en el año, creo que fue en el año 1710, no estoy muy seguro, pero creo que fue en el año. Entonces, las 3 culturas, o las 4 culturas si quieres, convivieron durante aproximadamente 120 años. Y en el reino nazarí, de Granada. Por tanto, yo creo, a mí me parece que la confluencia de la música popular andaluza, la influencia castellana, los sefardíes, los moros y los gitanos, es posterior a eso. Y yo creo que esa mezcla es el flamenco. Yo no tengo ninguna duda. Eso es el flamenco.
¿Tú en qué momento, Evaristo, hemos hablado que tú has tenido muchas fiestas, has compartido con bastante mundo del flamenco, has vivido algunas tardes, algunas noches, algunas madrugadas? eh, ¿Recuerdas momentos de rompérsete el alma y caérsete lágrimas que decir, coño, ahora no me importa morirme, como decimos muchas veces los artistas, ¿no? Hay Sí. momentos en que tú dices, ¿por qué la fuerza que tiene ese flamenco? Que vamos, por ejemplo, a Rusia y el ruso no conoce el flamenco o no conoce el cante Y se y queda el tío se pasmado. emociona escuchando un cantado, o que mira, viendo un bailado o tocando la guitarra, o va a cualquier rincón de Alemania que son más osos que en otro rincón y se vuelve a emocionar. Tanta fuerza ha creado ese que hablamos antes, esa mezcla, esa unión, tanta fuerza crea o tanto sentimiento de dolor te da, igual te da alegría, pero de dolor que es capaz de poner a una persona a llorar en cualquier momento de la tarde, de la noche o de la madrugada. Eso me ha ocurrido muchas veces me ha ocurrido. Y si cuento una relativamente cercana, pues recuerdo cuando estuvo aquí Merced en San Roque y tal, después de eso nos fuimos a un chiringuito que es aquí abajo, de una mujer estupenda, se llama La Pepa, y estábamos allí y llegamos a las 11:30, así, y ahí vino Alejandro Canela. Y entonces, pues allí, de una forma improvisada, pues, empezamos allí un poquito y tal, igual. Joder, cuando yo me di cuenta creo que era las 7 de la mañana, no me había, ni si me había pasado aquello en nada de tiempo, una cosa inconcebible de la profundo disfrute de aquello, ¿no? No está mezclado solamente con la experiencia del flamenco, sino también de la amistad, en fin, de una experiencia bohemia, que en ese momento uno no podía tener, porque uno es médico, no hay cosa más convencional que un médico. Te levantas, te vistes de médico, te vas al hospital, ahí está el paciente, aquí estás tú. Claro, es una cosa muy convencional y en cambio aquello, una experiencia inolvidable. Y luego también incluso a veces con medios telemáticos, también he tenido algunas experiencias enormes. Por ejemplo, recientemente un amigo, me parece que fue Juan Chani, colgó en la página web me parece que era me parece que era, no, me parece que era una seguidilla de Alejandro Canela cantando y el Quino tocando la guitarra. Y yo digo, Dios mío, es que esto, vamos, no menosprecio a nada, pero esto está al nivel de las óperas de Verdi, está al nivel de la música de Mozart, está a un nivel tan alto, tan alto, tan alto de calidad que es insuperable, o sea que se puede emocionar también Se emociona muchísimo, telemáticamente. sí, sí, ¿verdad? Mira, ¿eres supersticioso? ¿Tienes alguna...? Porque ese toque a lo mejor Bueno, gitano que cada uno llevamos dentro, ese toque andaluz sí, un quizás, poquito, ese sí, toque... en algunas cosas, sí, sí, yo soy supersticioso, lo que pasa que como uno tiene pues cierta cultura, intento fomentar las supersticiones buenas y no las malas. Por ejemplo, estoy convencido que si yo me mato algún día en un accidente de tráfico, no llevaré puesto el cinturón de seguridad. Entonces siempre que me meto en el coche, me pongo el cinturón de seguridad. Estoy convencido que el día que no me lave bien antes de operar, se va a morir la paciente de una sepsis. Pues entonces siempre me lavo bien. Es decir, intento fomentar las supersticiones que no son malas, ¿no? Ahora, superstición no, ni soy religioso. Yo creo que, oye, la humanidad surgió según dicen los físicos teóricos, hace 13.800 millones de años. Somos una molécula y nos moriremos y no pasará nada, no pasará nada. Tú seguirás bailando, mis hijos seguirán disfrutando con los amigos que tienen y el flamenco seguirá para adelante y no somos nada. No me importa morirme, por lo tanto, sinceramente, y sin ofender a nadie, yo no creo ni en Dios ni en cosas de esas, no creo. Durante tu trabajo, durante más de 40 años trabajando en el hospital y bueno, en lo que es el campo de libertad que hemos estado tratando antes,
¿Has utilizado alguna vez el flamenco como vía de escape, como vía de concentración? A lo mejor has ido de tu casa al hospital y te has puesto alguna canción porque te vas un día que te espera un buen día de trabajo largo. ¿Has utilizado alguna vez ese escape para decir, bueno, he tenido un buen día, lo voy a celebrar escuchando cualquier, no sé, cualquier Sí, artista o he tenido un mal día y me voy a llorar no sé, lo has utilizado como camino para una cosa o para otra? sí, sí. Por ejemplo, y esto me parece que no lo he contado, pero por ejemplo, cuando iba acá durante varios años de mi vida, yo iba invitado por el profesor Comino, que es catedrático de ginecología del hospital de Universidad de Puerta Real. Pues yo cuando iba para allá, pues a mí lo que me gustaba era ir oyendo unas alegrías por el Qué camino, bueno. porque forma parte del flamenco alegre y eso te da vitalidad, sin duda, sin duda. Y luego, pues cuando ha habido algún muerto cerca, pues sí que si oye música flamenca profunda, pues no es que te alivie, no es que te alivie, pero no sé, parece que cuando la persona sufre, el sufrimiento que tiene, el que tienes al lado, lo está compartiendo contigo y en cierto modo está quitando algo de sufrimiento. Yo creo que eso es una característica del comportamiento humano y sin duda, sin duda, sin duda. Fenomenal. Evaristo, te doy las gracias porque ha sido una conversación maravillosa. Como siempre, hablar contigo es un aprendizaje. No, 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 Es no. un aprendizaje. Perdón, antes no me digan, por favor, ningún elogio. Siento, sinceramente, y de verdad que siento que yo no sé nada de esto, que tengo amigos que saben muchísimas cosas. Yo no sé nada. Yo Pero lo que lo te he que, contado son solo claro, pero lo que yo creo y ya lo que yo está, trato ¿no? en estos programas de radio y tal, que se llama Los Espontáneos de los Flamencos, bueno, yo ya por mi profesión sé cómo piensan mis compañeros, cómo piensan los artistas, cómo piensan los guitarristas, los cantores, pero tengo mucha inquietud y mucha ganas de averiguar y saber, bueno, lo que pensáis otro tipo de personas que estáis en vuestras profesiones, que no sois artistas, pero sí que tenéis, bueno, todo lo que tú nos has contado y todas tus vivencias, todo que para nosotros, yo creo que para el mundo del flamenco también es importante que no solo nos escuchemos nosotros, sino que escuchemos a nuestro público, a nuestros aficionados y a, por supuesto, a la gente que han aportado mucho. En tu caso, bueno, pues nos ha contado cosas muy interesantes sobre fusión política, tu revolución en tu juventud, tu forma de ver la vida, creo que es bastante importante. Como se llaman los espontáneos flamencos, no te voy a pedir que cantes ninguna canción, ni que te eche un baile, no te lo voy a pedir. Pero que despidamos esta reunión con alguna letra que te acuerde, o algún poema, no sé, algo que tres frases o tres cosas, o no sé, o un elogio al flamenco, como tú lo quieras despedir de la mejor manera que te guste. Bueno, pues una letra. Yo ahora mismo se me viene, por ejemplo, yo he sido un gran admirador de Agujeta de Jerez, el Viejo. Y yo recuerdo, creo que era un Martinete, que dice algo así como: viejo, me falta la fuerza, soy como un mueble arrumbadito a la pared. Y con un desgarro relata la impotencia del que se hace viejo y ya le cuesta trabajo levantarse del suelo. A mí, cuando hago gimnasia en el suelo, le digo, voy a decirle a mis nietos que me den clases particulares de cómo se levanta uno, porque inevitablemente la vejez nos espera a todos. Evaristo, muchas gracias, siempre un placer. Muchas gracias a ti, y ya sabes que siempre te tenía un gran cariño. Muchas gracias. Desde que una vez en el tren yendo para Madrid me invitaste a un espectáculo que fue fantástico, como todos los que tú haces, con los que yo me siento plenamente identificado. Porque tú eres un heterodoxo, tú eres un poco revolucionario, y eso es muy positivo yo creo que para este enorme arte que hemos tenido la suerte de vivir en primera persona. Esto es un privilegio que la gente no tiene en Bulgaria, en Checoslovaquia o en Alemania, ¿no? Muchas gracias a ti. Gracias.